Muy buenas noches. Una vez más, reitero mi agradecimiento al Círculo de Abogados y agradezco la paciencia por estos minutos de espera. Significa mucho teniendo en cuenta que tuve un pequeño percance, pero estamos aquí y vamos a iniciar. Una vez más, voy a estar atenta a todas sus consultas a lo largo del proceso. Soy Jocelyn Navarro, soy ingeniera ambiental y hoy vamos a continuar con la temática que nos ha convocado el día de hoy. Cerramos la sesión y hoy lo vamos a hacer un poco más práctico, tratando de abordar las diferentes plataformas y de esta manera acompañar el contexto que hemos ido llevando en las diferentes sesiones previas. En tal sentido, voy a empezar a proyectar mi pantalla. Ok, creo que ya se observa. Entonces, hoy vamos a ver algunas herramientas técnicas para la supervisión forestal y de fauna silvestre. La clase previa que tuvimos junto a mí, pudimos ver el proceso de supervisión, pero ahora vamos a ver un poco más qué herramientas se aplican en ese proceso y cómo lo vamos a ir ejecutando a lo largo de eh, esta etapa, ¿no? Como tal. Bueno, entonces vamos a definir el objetivo de esta sesión. Como tal es conocer herramientas técnicas y tecnológicas para la supervisión forestal y de fauna silvestre. Y vamos a partir haciendo una pequeña reflexión del rol esperado de los operadores de justicia en la defensa del bosque. En este contexto es importante destacar a los INFOR, ¿no? Entonces, para enfrentar precisamente los delitos ambientales, la participación de fiscales, jueces y procuradores es clave, ¿no? En este caso, recordemos que los INFOR tiene este rol de fiscalización en todo lo que es materia de títulos habilitantes en el marco forestal y de fauna silvestre. Entonces, esa labor de estos operadores de justicia en defensa de los bosques, por ejemplo, nos van a permitir procesar y sancionar a quienes atentan contra los recursos naturales, generando un mensaje disuasivo. Lo que queremos es eh, evitar que estos delitos ambientales continúen perpetuando y para lograrlo es necesario precisamente la evidencia técnica oportuna y confiable. Entonces es ahí cuando entra en juego el OSINFOR. Como hemos estado viendo, sigue una serie de procedimientos, de registros de evidencia para poder consolidar esta información. Por tanto, es fundamental que conozcamos un poco más sobre esta parte más técnica. Entonces, solo para recordar, los INFOR es este organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Es la entidad encargada a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. Entonces, ya hemos estado hablando de los INFOR en las diferentes sesiones. Ya nos ha quedado más en claro cuáles son los fines de esta autoridad y pues va a supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible, esa palabra es importante, ya que si deja de ser un aprovechamiento sostenible, entonces se pasa a ser las sanciones respectivas como tal, ¿no? En todo lo que sería materia de recursos forestales y de fauna silvestre, así como sus servicios ecosistémicos en consecuencia. Estas son algunas de las funciones de los INFOR. También ya lo hemos estado revisando, pero solo vamos a leer la primera, ¿no? Que es una de las principales, que es fiscalizar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes que el Estado ha otorgado. Y en consecuencia, las obligaciones y condiciones contenidas en ellos, ¿no? Entonces, es importante, su rol es fundamental si lo que queremos es mantener eh, la cobertura boscosa de forma sostenible, siendo Perú uno de los 10 países a nivel mundial que tiene, a ver, un segundo, se fue a la parte final, se movió. Voy a volver al principio. Ok, listo, ya, vamos, estamos aquí. Ya. Entonces, es fundamental precisamente porque según
un reporte que sacó la FAO en 2021. Estamos dentro de los 10 países con mayor bosque a nivel mundial. Entonces es importante, en consecuencia, hacer un aprovechamiento sostenible de estos recursos, que pues son escasos. Ahora, ya yendo un poco más en materia a lo que nos reúne el día de hoy, es importante partir de la pregunta, ¿qué produce OSINTFOR y por qué es clave? ¿No? ¿Qué está generando? Entonces, OSINTFOR va a generar, sistematizar y difundir información proveniente de sus actividades de supervisión, uno, fiscalización y capacitación a nivel mundial. Tres puntos clave, ¿no? Entonces, es fundamental tener en cuenta esto. El OSINTFOR se va a encargar precisamente de a través de sus actividades, consolidar información, y esto ya lo ha venido haciendo desde hace años, ¿no? Que nos permite tener un dato histórico sobre el proceso. También recopila datos de los títulos habilitantes otorgados por las autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre. Esta información incluye resultados de supervisiones en campo, alertas tempranas por deforestación, informes técnicos georreferenciados y evidencia del cumplimiento o incumplimiento normativo. Entonces, esta información que ellos producen es importante dimensionarla porque a partir de ello es que se puede generar este tipo de manejo de estos recursos. Bien, continuando. Podemos ver que para acceder a esta información va a ser clave conocer cuáles son esas plataformas o esos espacios a través de los cuales yo puedo acceder a la información que viene almacenando. Y para eso, es importante reconocer que OSINT ha implementado dos sistemas digitales fundamentales. El SIGO, que es el que mencionamos cuando estuvimos hablando en materia de supervisión, y el SIA, región. Ahora vamos a conocer un poco más cuál es la diferencia entre ambas plataformas y casi al término de la sesión vamos a explorar por la plataforma de SIGO para poder estar viendo qué nos ofrece esta plataforma y cómo podemos levantar información a partir de ella. En tal sentido, aquí está un pequeño cuadro comparativo y, y como tal vamos a empezar a hacer esta diferenciación. Primero, la finalidad principal del SIGO es brindar acceso público a información procesada sobre supervisiones, fiscalizaciones y capacitaciones realizadas por OSINTFOR. Por su parte, el SIADO lo que va a hacer es digitalizar, organizar y conservar documentos vinculados a los títulos habilitantes otorgados y supervisados, ¿no? Eh, es importante ver qué significan sus siglas. SIGO, SFC, significa Sistema de Información Gerencial de OSINTFOR para el seguimiento forestal y de fauna silvestre. Y por su parte, el SIADO Región significa Sistema de Información para el Archivo Digital de OSINTFOR Región. Ahora, el tipo de información que manejan. Por su parte, SIGO maneja datos sistematizados y visualizables, mapas, gráficos, resultados, reportes de títulos por región, ¿no? Y el SIADO lo que hace es hacer una documentación técnica original escaneada, resoluciones, actas, informes, expedientes físicos. Ahora, ¿quiénes son los principales usuarios? ¿Para quién está dirigido cada plataforma? El SIGO está dirigido al público general. Vamos a ver al final de la sesión cómo nosotros vamos a poder acceder a esta plataforma sin muchas complicaciones. Entonces, el público en general, también lo puede ver el sector privado, la academia con fines de investigación, la sociedad civil, etc. Todos podemos ingresar a esta plataforma. El SIADO está más dirigida a funcionarios, en este caso, personal de los Infor, autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, ¿no? Eh, es principalmente para uso
del sector público, especialmente de las personas responsables que van a manejar ese tipo de información. Ahora, el acceso. En este caso, el SIGO es de acceso libre y abierto, entonces desde cualquier parte podemos ingresar. En cambio, para el SIADO necesita un usuario y una contraseña. Entonces, por eso también hoy no vamos a explorar esa plataforma, porque no podríamos acceder a ella a menos que seamos funcionarios públicos. Usos destacados. El SIGO, podemos ver que se hace alusión a la transparencia, nos puede servir mucho la información que está allí para la toma de decisiones, para hacer investigación, para hacer compras responsables, porque nosotros podemos ver allí los perfiles, los resultados, estos reportes de los titulares, de los títulos habilitantes, y eso nos puede ayudar a estar más informados sobre las compras que queremos hacer o si somos titulares para ver cómo estamos en este proceso, ¿no? Y bueno, para el monitoreo público en general. Y por otra parte, el SIADO es principalmente para soporte a procesos judiciales, auditorías internas, gestión documental de expedientes habilitantes, etc. El formato de información. El SIADO se ha vuelto cada vez más y más amigable con el tiempo. Tiene aplicativos interactivos. Vamos a conocer sus aplicativos interactivos, dashboards, mapas georreferenciados, tablas descargables, ¿no? Podemos acceder fácilmente a la información. Y bueno, el otro sistema SIADO, principalmente vamos a ver que, bueno, principalmente tiene documentación, archivos y demás. Bueno, formato de información, ya lo estamos viendo como tal. Aplicativos, vamos a ver que el SIDO tiene de momento 9 aplicativos y el SIADO, bueno, es de manejo interno, no tiene aplicativos. Y el propósito del SIGO es promover transparencia, participación ciudadana y acceso a la información ambiental, mientras que el SIADO va a buscar fortalecer la trazabilidad documental interna y judicial de los procesos supervisados. A nivel de creación, se sabe que el SIGO se creó en el 2012 y continuamente se ha ido actualizando, por eso es que hoy en día vamos a ver una plataforma mucho más amigable que lo que era hace 2 o 3 años. Y bueno, sobre el SIADO, pues no encontré por lo menos una fecha exacta de creación, pero fue posterior a la plataforma del SIGO. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a seguir con la siguiente. Ahora, hablábamos de supervisión en la clase anterior y la supervisión es una herramienta de competitividad, ¿no? No solo nos permite tener información a nosotros para poder identificar el estado de algún titular que sea de nuestro interés, sino también el Estado hace resúmenes generales para que vea y evalúe cómo está yendo estos títulos habilitantes que está concediendo. Entonces, obtener una constancia de cumplimiento, lo vimos en la clase de supervisión. Esta constancia va a certificar que estamos haciendo un aprovechamiento legal del recurso. Entonces, con esa supervisión podemos tener esa constancia, ¿no? Esa certificación de que estamos haciendo bien nuestro proceso de manejo de estos recursos. Además, podemos acceder a mercados formales y demostrar la legalidad del producto. Sabemos que cuando hablamos de materia forestal, por ejemplo, o también en fauna silvestre, el tráfico ilegal es uno de los problemas más severos y que pese a muchos esfuerzos no es algo que se haya detenido, ¿no? Y es una de las amenazas principales que atentan contra la supervivencia de estos seres vivos. Entonces, ya cuando uno está siendo supervisado y cumple con todo eso, entonces podemos acceder a mercados más formales como tal y se genera confianza, ¿no? Ahora ya estamos viendo desde un plano más de mercado, porque al fin y al cabo los concesionarios buscan hacer precisamente un aprovechamiento sostenible, pero de todos modos un aprovechamiento, que esto va a desencadenar en que se acceda a ciertos espacios en donde se pueda eh, adquirir, donde podamos ofrecer el producto y podamos mostrar
toda la certificación detrás, ¿no? Entonces se va a generar confianza en compradores, inversionistas y también con las autoridades. Esta buena gestión forestal va a ser clave para la competitividad nacional, ¿no? Ahora, si nos remontamos un poco a la pandemia, allá en el 2020 y 2021, hubieron restricciones. Y recordemos que si bien la fase de campo puede desarrollarse de forma remota cuando se pide documentación o con la visita in situ, con las restricciones fue mucho más difícil poder lograr realizar ello, ¿no? Por eso fue fundamental que se adaptase el sistema a las necesidades del momento. Entonces, para 2020 y 2021 se reforzó el uso de tecnologías como imágenes satelitales para el proceso de supervisión. Y también se continuó con la vigilancia remota para no detener el control forestal. Por más que la pandemia nos había restringido muchos aspectos, no significaba que esto deteniera o hubiera hecho un alto a todos estos procesos de delitos ambientales. Entonces, los delitos ambientales necesitaban también respuestas frente a dicha situación y es por eso que empezaron a adaptarse estos sistemas. Y desde ese lado quiero compartir con ustedes estas supervisiones optimizadas, ¿no? Este término lo pueden encontrar en la guía para la colecta, control y de calidad y procesamiento de las imágenes usando RPAS en las supervisiones forestales. Ahí les pongo el título al pie de la diapositiva. Y vamos a explorar un poco qué es lo que nos dice esta guía y por qué es interesante ir viendo cómo a veces las dificultades también en sí mismas pueden representar oportunidades, ¿no? En tal sentido, esta guía lo que hace es busca, ¿no? De alguna manera que se usen drones, sensores remotos e imágenes satelitales para supervisar. De esa manera se podría reducir el tiempo y costo de cada supervisión y se podría ampliar la cobertura territorial, sobre todo en zonas que son inaccesibles. Pese a que uno vaya a campo, hay zonas en las que no puedes ingresar y uno siempre debe velar por su seguridad. Entonces, si estas innovaciones y el uso de sensores remotos, drones e imágenes satelitales pueden ayudarnos a cumplir los mismos fines de supervisión, no solo estamos optimizando el proceso, sino también estamos eh, siendo más eficiente con el gasto público, ¿no? Ahorramos tiempo y dinero, mismos que nos van a ayudar incluso a tener mucho mayor alcance en futuras supervisiones. A este punto debemos recordar que OSINFOR no supervisa necesariamente absolutamente a todos los títulos habilitantes que ya estén ejecutando o implementando su plan de trabajo autorizado. Entonces, es importante, por ende, ver con qué estrategias uno puede llegar a más, siendo más eficiente, ¿no? Eh, También esta supervisión optimizada ha permitido ampliar la cobertura territorial, sobre todo en zonas inaccesibles, complementando de esta manera las supervisiones tradicionales. Y ojo, es importante destacar que son un complemento. Esto no significa que ya con las supervisiones optimizadas uno va a dejar de lado las supervisiones tradicionales, porque es importante también hacer la verificación, la constatación, la supervisión en campo, si es que los recursos lo permiten. Entonces viene a complementar y a optimizar estos procesos de supervisión. Entonces, por eso ahí está un poco resaltado, no reemplaza las supervisiones tradicionales, las complementa. Bueno, entonces, en este documento podemos ver que tenemos algunas descripciones que son importantes para el contexto. Por un lado, vamos a poder ver que tenemos qué son precisamente los RPAS, ¿no? Esas son las siglas de inglés de Remote Pilot Aircraft, conocidos comúnmente como drones.
eventualmente o hemos visto un dron o hemos escuchado de un dron en diferentes espacios. Entonces, son plataformas aéreas no tripuladas que pueden ser operadas de forma remota, ¿no? Recordemos esa imagen en la que el dron está a cierta distancia del operador, quien está en tierra, utilizando un control que va a ayudar a dirigir los desplazamientos eh, de este equipo. Entonces, en el contexto de las supervisiones forestales, su utilidad se ha vuelto cada vez más estratégica. ¿Por qué? Por un lado, porque obtiene imágenes georreferenciadas y de alta resolución. Esto va a permitir observar el estado del bosque, identificar alteraciones y registrar con precisión actividades como tala, apertura de caminos o presencia de patios de acopio. Eso es importante y nos da una ventaja frente a la observación o supervisión desde tierra, ¿no? Tener un panorama su superficial del ámbito nos va a ir permitiendo identificar ello y la georreferenciación es clave, así se puede ubicar fácilmente y van a ser imágenes a tiempo real, ¿no? Entonces, eso va a evidenciar que los hechos están ocurriendo en ese momento. Entonces, por ese lado, es sumamente estratégico. También lo es porque da posibilidades de acceder a zonas de tránsito difícil, ¿no? Esas zonas en las que si uno va, puede poner en riesgo su seguridad, su propio bienestar. Entonces, va a ser mucho más práctico acceder con drones porque de alguna manera no está yendo una persona, está yendo un equipo que puede ser manejable bajo ciertos parámetros. Entonces, estas dificultades se van a ver reducidas gracias al uso de estos equipos. Y de esta manera no solo reducimos el riesgo en el bienestar de los supervisores, sino también los costos logísticos y tenemos menores tiempos de intervención, o sea, ganamos tiempo en comparación a lo que serían las metodologías tradicionales. Los drones, a su vez, también permiten documentar visualmente áreas extensas en corto tiempo. Eso también es importante. Las diferentes concesiones o títulos habilitantes tienen diferentes dimensiones y hay algunas que son muy extensas que cubrir el área total de forma tradicional puede implicar amplios gastos logísticos. Entonces, con estos equipos uno puede hacer esa cobertura, pero de forma más eficiente, ¿no? Y también el uso de estos drones va a responder a la necesidad institucional de modernizar y optimizar los procesos de supervisión. Como les decía hace un momento, desde que he iniciado estos procesos de supervisión, continuamente se busca la mejora continua, no solo en el mismo proceso de supervisión en campo, sino del propio sistema en su conjunto. Entonces, contar con estos equipos va a ayudar a que el propio proceso o sistema de supervisión sea muchísimo más moderno y esté acorde también con las necesidades e innovaciones que vienen ocurriendo en el globo, ¿no? Mm, listo, pasamos a la siguiente. Eh, ok. Ahora, en tal caso, ya hablando de la guía, que como les comento, les he dejado aquí en el pie de la diapositiva la descripción de la misma. Esta ha sido elaborada por OSINFOR con el objetivo de establecer un procedimiento técnico sistematizado para colectar, para ver el control de calidad y procesamiento de imágenes, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología nos ayuda, es importante regular cómo la vamos a utilizar a fin de establecer protocolos que uniformicen el manejo de la información. En tal sentido, a través de esta guía, ustedes van a poder evidenciar cómo se estandarizan prácticas técnicas para que el personal supervisor siga pasos claros, replicables y compatibles con los objetivos misionales del OSINFOR. Asimismo, va a establecer las capacidades del personal en fotogrametría,
georreferenciación y análisis de imágenes. Y va a generar productos busca, ¿no? Que lo que se genere sean productos confiables, comparables y auditables. Recordemos que este proceso es sumamente relevante en el marco de la colecta de evidencias, que al final esto van a desencadenar en toma de decisiones. Si se archiva el caso, ¿no? Es decir, es la constancia al título habilitante de que está haciendo un buen manejo, o si se procede a recomendar algún procedimiento administrativo único, ¿no? Que va a desencadenar en quizás algunas sanciones. Entonces, eso es importante destacar. Asimismo, va a asegurar que la incorporación de tecnología se haga de forma ética, legal y orientada al bien común. Cuando hablamos de tecnología, y las invito a reflexionar un poco sobre la inteligencia artificial, que hoy está siendo cada vez más utilizada, tiene mayor alcance, pero ¿qué tanto va la regulación de esta inteligencia? ¿Va de la mano con su crecimiento? ¿A dónde nos estamos introduciendo desde este lado, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología debe ir acompañada con un uso que responda a la ética, al bien común y que esté dentro del marco legal correspondiente. Entonces, esto también busca y establece la guía, ¿no? Siguiente. Bien. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es incluir en este proceso, bueno, el flujo general del proceso para el uso de estos drones de supervisión, ¿cómo es? Tiene cuatro etapas principales. Primero se debe hacer el planeamiento del vuelo. Como han visto en el proceso de supervisión, todo debe estar previamente planeado y el contexto de los drones no va a ser la excepción. También debe seguir estos marcos de planificación. Entonces, primero se debe hacer un planeamiento del vuelo, se debe diseñar de forma previa cuál va a ser el objetivo del vuelo, la zona o áreas en las que se va a sobrevolar y los parámetros técnicos de vuelo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego viene la ejecución del vuelo y toma de imágenes. Para eso se debe realizar el vuelo siguiendo un plan, el plan que ya se ha trazado, y se debe asegurar el registro completo del área de interés, ¿no? Por eso es que hay una delimitación preliminar y en función a eso responde este vuelo con la captura de imágenes como tal. Ahora, no solo queda allí, debe pasar un control de calidad de las imágenes. Entonces debe haber una validación técnica de las imágenes capturadas para garantizar que esas imágenes por lo menos están cumpliendo los requisitos mínimos y necesarios para ser considerados como pues registro o evidencia del proceso. Y luego procede a hacerse el procesamiento de las imágenes. Entonces, esas imágenes empiezan a transformarse en mosaicos georreferenciados y otros productos cartográficos útiles para el análisis y toma de decisiones. Y como pueden ver, esto ya va a implicar la participación de personal quizás mucho más capacitado, con mayor conocimiento técnico, con los permisos respectivos para poder hacer uso de estos drones y también con las capacidades necesarias para procesar las imágenes una vez que las obtenga. Pasamos a la siguiente. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalle de ese planeamiento del vuelo, ¿no? Como lo habíamos visto hace un rato, se tiene que hacer previo, pero ¿qué deberíamos considerar sí o sí? Bueno, lo primero que debemos considerar es el objetivo como tal. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo uso o voy a hacer este vuelo? La zona, entonces se debe delimitar previamente con SIG el polígono o polígonos de interés en función a información satelital, ¿no? Todo esto de forma remota. Pero no solo hay que tener en cuenta la información satelital, sino ya se tienen los mapas de los títulos habilitantes, por ejemplo, entonces también ahí se tiene que delimitar en función a ello. Luego es importante ver si es factible a nivel operativo
Entonces se debe analizar el relieve, la accesibilidad, la cobertura boscosa, la seguridad y las condiciones climáticas. Ello también va a ser clave para este proceso como tal. Por otra parte, también se debe evaluar parámetros técnicos del vuelo, la altura, la superposición de las imágenes, la orientación del vuelo y la resolución deseada. Y el equipamiento se debe verificar que estén los drones, las baterías, el control remoto, tabletas, celulares, memorias, todo lo necesario. Incluso tener baterías portátiles en caso de que no tengamos acceso a electricidad, tener lo necesario para que el dron pueda cumplir con el plan a cabalidad, ¿no? Sin que pase que se acabó la batería en pleno proceso o a mitad del proceso de registro de estas imágenes, ¿no? Entonces, sí es importante todo ello. Y bueno, también se debe tener la documentación o permisos. Esto se debe dialogar. Ya habíamos visto que previo a la visita a campo, te debe haber una coordinación. Esta corresponde a la etapa uno, ¿no? A la etapa de precampo. Entonces, esto ya debió de haberse coordinado con el titular para que se pueda ver eso y por otro lado también se deben tener todos los permisos en relación a las normativas aeronáuticas correspondientes, ¿no? Eso es importante. Bueno, eso es antes del vuelo, ¿no? La planificación antes de iniciar yo la etapa de vuelo como tal. Ahora tenemos que ver el durante. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el vuelo? ¿Qué debo de tener en cuenta? Primero se debe verificar el equipo antes de que despegue, que esté calibrado el GPS. Recordemos que va a hacer una georreferenciación, entonces es clave que el GPS esté calibrado para que tome datos precisos de ubicación, los sensores, el estado, la batería, las condiciones de vuelo. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, Tener el plan del el vuelo previamente debe estar configurado en el software respectivo y debe especificarse área, altura y patrón de vuelo. Eso es importante. Inspección visual del entorno. Es importante ver que no se pueda chocar con algunos árboles, que no haya estos obstáculos. Nos pasó una vez en una revisión, no era una supervisión, sino un trabajo de levantamiento de información en campo, que sobrevolamos muy por debajo el dron y ese terminó chocándose en era un árbol de pino y se quedó ahí arriba. Felizmente, bueno, tuvimos que subir al árbol y sacarlo, no se había dañado, pero eso es un riesgo que no solo demanda tiempo, pudo haber pasado que el equipo se golpease y se cayera. Felizmente se quedó allí y ya con eso pudimos avanzar. Bueno, también es importante mantener contacto visual constante con el dron, ¿no? No debemos de perderlo de vista y estar viendo qué hago en relación a cualquier anomalía. No sé, empieza a llover de forma inesperada. Por eso es importante el expertise de el que va a pilotar este dron. Eso es importante. Y como estábamos mencionando previamente, debemos asegurar que se cubra el 100% del polígono de interés. El polígono de interés no necesariamente va a reflejar toda el área. Para eso, en la parte preliminar se hace una zonificación de qué áreas van a ser evaluadas. Si al final va a ser todo, bueno, que así sea, pero si en algunos lugares solo se va a priorizar ciertos puntos, se hace una zonificación y eso es lo que se debería de evaluar, ¿no? Y al finalizar se realiza una descarga ordenada de las imágenes clasificándolas por vuelo, fecha, hora, código de título y observaciones técnicas. Entonces eso también es parte del proceso de el vuelo como tal. Ahora, control de calidad. Como dijimos hace un rato, estas imágenes deben pasar un control de calidad. No significa que solo con capturarlas ya ha sido suficiente. Entonces, esto es clave para poder tener utilidad y que se pueda realmente considerar estos registros. Entonces, después del vuelo, lo que se hace es que se contempla. Las imágenes se revisan, primero se verifica que tenga buena iluminación y enfoque.
que haya una cobertura completa del área planeada y que la superposición mínima del 70, que haya una superposición mínima del 70% entre imágenes, ¿no? Y también que haya ausencia de errores como desenfoques, reflejos solares o imágenes oscuras. Eso también es importante. El registro y descarte de imágenes defectuosas o duplicadas se debe hacer. Se debe organizar el archivo fotográfico con código de identificación único, nombre del título supervisado, fecha y lugar del vuelo y respaldo de al menos dos dispositivos, ¿no? Para evitar pérdidas, ¿no? Entonces, eso tratemos de guardarlo en al menos dos dispositivos para evitar o para estar preparados frente a cualquier eventualidad o contingencia. Y bueno, ¿cómo viene la etapa de procesamiento de las imágenes y ya para la generación de productos? Entonces, las imágenes válidas son procesadas usando software especializados de fotogrametría, como por ejemplo Pixford DMaper o Isoft Metashape, por ejemplo, ¿no? Esto va a permitir generar un ortomosaico referenciado de alta resolución. También nos va a permitir crear modelos digitales de superficie que representen la elevación del terreno y estructuras y nos va a permitir realizar de esta manera análisis cuantitativos sobre cambios en cobertura, presencia de infraestructura o patrones de afectación, ¿no? Es importante exportar, esto nos va a permitir exportar capas geoespaciales en formato SHAPE o KMZ para ser integradas al sistema de información geográfica SIG, ¿no? Entonces, eso es como que el tratamiento preliminar antes de empezar a hacer el análisis SIG. Y todos estos productos deben estar incluidos en los informes de supervisión. Como evidencia técnica, debe ser comprensible y verificable. Recordemos que al final del proceso de supervisión se entrega un informe de supervisión. Entonces, esto debe estar incluido en el interior de este informe de supervisión. Bien. Y bueno, aplicaciones prácticas, los mosaicos y modelos 3D van a permitir a los Infor y a otros actores del sector detectar si es que hay actividad ilegal o no autorizada. Eso es clave, ¿no? Por ejemplo, si es que hay talas sin registrar, si es que hay cultivos ilícitos, si es que hay infraestructura no declarada, esto se va a evidenciar con esta práctica. Asimismo, se va a evaluar el estado del bosque antes, durante y después del aprovechamiento, ¿no? Se va a planificar nuevas supervisiones presenciales, priorizando zonas críticas, ¿no? Es decir, si es que se han identificado áreas críticas, entonces puede programarse, planificarse, hacer nuevas supervisiones y generar material visual educativo y de rendición de cuentas para comunidades, autoridades y aliados internacionales. Esto ya no solo va a ser el reporte como tal, sino vamos a tener acompañamiento de evidencia visual, que esto va a ayudar a todas las partes involucradas o interesadas en esto a tener la información más clara de cómo se está evaluando, de lo que se está obteniendo como tal. Hay que tener en cuenta que para la operatividad del uso de drones hay que aplicar algunas buenas prácticas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son equipos que son caros y que debemos tratar de que tengan la mayor cantidad de vida útil posible, por lo menos. Entonces, hay algunas recomendaciones que otorga la guía. Por un lado, realizar capacitaciones continuas al personal que va a pilotar esto y al personal técnico, ¿no? Importante cumplir con la normativa vigente sobre aeronaves no tripuladas, llevar una bitácora digital con el historial de cada vuelo y observaciones técnicas, calibrar y mantener regularmente los drones y sensores. Recordemos que necesitamos que todo esto esté con los mejores datos, entonces la calibración va a ser clave para evitar errores en la toma de los mismos, ¿no? Entonces, esto es fundamental y hacer esta coordinación preliminar es importante, sobre todo para que sea un proceso informado y que también en caso de, por ejemplo, comunidades campesinas o nativas, ellos sepan que esto va a ocurrir y no les genere una sorpresa y que ellos también puedan brindar
ciertos protocolos o procedimientos que se deben respetar dentro de su territorio para que todo esté alineado. Entonces, si bien es una práctica innovadora y necesaria en muchos aspectos, no deja de estar exenta de algunas limitaciones y desafíos. Entonces, también quería destacar ello. Por ejemplo, los drones pueden tener complicaciones cuando estamos bajo condiciones de climas extremos, por ejemplo, lluvias o vientos fuertes o alta nubosidad. Entonces, en esas circunstancias no va a ser posible ejecutar vuelos, ¿no? Entonces, frente a ello, no se va a poder hacer esta práctica de registro con este equipo, ¿no? Ahora, si la cobertura boscosa es demasiado densa, que no se va a poder obtener estas imágenes claras del suelo, ¿no? Imagínense que todo esté completamente copado, entonces ya no se va a poder ver muy bien qué es lo que hay en el suelo, entonces eso también va a ser una dificultad. En las zonas con picos montañosos o cañones, estos generan distorsiones que si no se planifican adecuadamente van a alterar la data que se espera registrar. Y como estábamos hablando hace un momento, requiere inversión, va a implicar gastos, comprar estos equipos. Y no solo estamos hablando del equipo, también estamos hablando del software y también de las capacitaciones al personal designado, ¿no? Entonces, evidentemente es un gasto si lo comparamos con las formas tradicionales de supervisión, pero también lo podemos ver más como una inversión que a largo plazo puede ayudar a optimizar muchísimo más y hacer mucho más ágil estos procesos. Ya se viene ejecutando. Sin embargo, pues necesita más presupuesto para tener mucho más a escala, mucho más alcance. Entonces, estas son algunas de las limitaciones también, el tema presupuestario. Y como veíamos hace un rato, si es que no coordinamos previamente que esto se va a ejecutar de esta manera, podríamos estar vulnerando algunos derechos tradicionales y lo que menos queremos es que este proceso sea no informado o que no haya habido previamente una coordinación impecable entre las partes, ¿no? Eso es importante. Bien. Entonces, hasta allí hemos podido ver un poco cómo es que las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a hacer que estos procesos sean muchísimo más ágiles, sean más eficientes, que podamos ganar tiempo y que incluso que ciertas limitaciones como restricciones ante una pandemia mundial podamos sobrellevarlas un poco con estas formas remotas o de más tecnológicas de supervisión, ¿no? Pero no solo se queda en ello, ya como les decía hace un momento, nos les ponía un ejemplo de la inteligencia artificial que cada vez está llegando a diferentes espacios que en un principio quizás no avisorábamos. Bueno, también el proceso de supervisión se está aplicando, al menos en determinados contextos, la inteligencia artificial. Entonces, aquí en pantalla lo que pueden ver y en la descripción en el pie de la diapositiva les he puesto el enlace de la plataforma, de la página en donde está esta publicación. Podemos ver que los Infor implementa, ¿no? Inteligencia artificial para optimizar supervisiones en bosques peruanos. Entonces, pero para tener más contexto, lo que ocurre es que el OSINFOR ha iniciado una nueva etapa de modernización, incorporando la IA para optimizar la supervisión de los bosques peruanos mediante el desarrollo de la segunda versión del algoritmo de detección de tala selectiva óptico ADETO, en alianza con la Universidad de Sheffield. Entonces, eh, esta tecnología permitirá identificar patrones de tala, detectar especies maderables incluidas en las CITES, como el chihuahuaco o el tawari, mediante un plugin que procesará imágenes obtenidas por drones, ¿no? De esta manera vamos a tener capacidad de que por lo menos 300 hectáreas sean monitoreadas por vuelo. Imagínense la amplitud.
Y no solo esta innovación va a incrementar la precisión y la cobertura, ¿no? del territorio, sino que también va a reducir una vez más tiempos de análisis, mejorando así la detección temprana de infracciones, fortaleciendo la gestión sostenible de los recursos forestales y reafirmando el compromiso institucional con la protección del bosque y el uso estratégico de la tecnología, ¿no? Pero como podemos ver, son prácticas que que están iniciando. No es que esto ya se haya ejecutado en absolutamente todas las áreas, es progresivo, pero podemos destacar cómo el OSINFOR eh, va adaptándose precisamente a estas tecnologías emergentes que vienen a ser un aliado en los procesos de supervisión, y es un aliado interesante porque sabemos que los delitos ambientales o las amenazas contra estos ecosistemas van a una velocidad en la que es difícil estar a la par con ellos para detenerlos. Entonces, mientras tengamos recursos que ayuden a agilizar este camino frente a la lucha de estos delitos ambientales, podremos estar un poco más cerca de poder detener estas implicancias, ¿no? Pero bueno. Eh, y bueno, hasta ahí hemos estado viendo un poco de cómo las innovaciones han ido emergiendo, han ido apareciendo en la ruta y cómo se va adaptando el propio sistema, en este caso la supervisión de estos recursos forestales y de fauna silvestre, a estas necesidades. Y hemos visto que a veces también los retos o los desafíos como la pandemia pueden convertirse en oportunidades, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a conocer un poco más la plataforma de Sigo, SFC. Como les mencionaba al inicio, esta plataforma es una plataforma que eh, hicimos la comparación, tiene la información pública que está poniendo a disposición del público en general los diferentes tipos de información a los que podríamos y acceder, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se hace un proceso de supervisión, de capacitación, donde se recolecta bastante información. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles el enlace de la plataforma en el chat grupal del Zoom para que si gustan pueden ingresar. Yo también voy a hacer el ingreso y de esa manera podamos estar explorando un poco más la plataforma. Entonces, si me permiten un momento, voy a abrir el enlace. Y- correcto, listo. Ya, ya estoy en el enlace y vamos a proceder a estar aquí. Bien, entonces aquí estamos en la plataforma y vamos a explorarla como tal. Eh, bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. Parece que no se está proyectando la página. Listo, creo que ahora sí. Correcto. Bien. Esta es la plataforma del SIGO, del SFC. Como les estaba comentando también al inicio, es una plataforma que se ha hecho cada vez más amigable con el usuario. Ha ido evolucionando desde el 2012 que se creó hasta el día de hoy. Ha ido siendo más ágil. Y bueno, este es el enlace el que les compartí y vamos a explorarlo, ¿no? En principio podemos ver que ellos mismos destacan que siguen mejorando y brindando información clave para la toma de decisiones en el sector. Como les decía, con esta información uno puede saber cómo están respondiendo los titulares de los títulos habilitantes, y si quiero hacer una compra, puedo hacer una evaluación sobre a qué titular deseo destinar mis recursos para que puedan ellos
proveerme de material, ¿no? En este caso, en materia forestal o de fauna silvestre. Entonces, primero, como podemos explorar aquí, lo más directo de lo que estuvimos hablando está aquí, ¿no? Las constancias de cumplimiento, el reporte de trazabilidad y el reporte de comportamiento, ¿no? Entonces, veamos las constancias de cumplimiento. Entonces, esperamos que allí avance. Quizás para agilizar un poco, voy a apagar mi cámara mientras exploramos la plataforma para evitar que la respuesta sea lenta. Entonces, bien. Tenemos aquí la plataforma de constancias de cumplimiento. Se recuerdan que esas constancias eran las que se otorgan posterior a una supervisión que no ha desencadenado en algún tipo de observación o recomendación para que puedan aplicarles algún procedimiento administrativo único. Entonces, aquí tenemos este espacio y podemos ir al servicio en específico, ¿no? Entonces, aquí podemos ver si ustedes, por ejemplo, tienen un nombre específico de un título habilitante, pueden hacer ese filtro, ¿no? Pueden buscar ya sea por título habilitante, por titular, por su DNI o RUC, por el nombre del representante legal, el nombre del regente. Se recuerdan que el regente era el que firmaba el plan de trabajo en este caso, y o por resolución. Por cualquiera de estos puntos pueden buscar, solo seleccionan, por ejemplo, y empiezan a buscar. También lo que hace la plataforma es que tiene aquí las últimas constancias que han salido. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a observar estas últimas constancias para poder ver qué es lo que se aprecian. Entonces, por ejemplo, aquí probemos con el tercero. El titular es Andrés Córdoba Sembrera. En este caso, este es su título habilitante. Eh, la modalidad autorización forestal, bosques secos, el departamento es Piura, la constancia, la fecha de emisión se emitió hace 10 días y el tipo de plan. ¿Se recuerdan que habían la declaración de manejo o el plan de manejo forestal o el plan de manejo forestal intermedio, ¿no? Entonces, acá podemos ver esos tipos de planes, ¿no? Acá tenemos un plan de manejo forestal intermedio y acá tenemos una declaración de manejo. Recordemos que esto estaba mucho en función al tamaño de la concesión y en una declaración de manejo no se necesitaba tener a un regente como tal para que firme y respalde el documento, ¿no? Entonces le damos en el icono del ojo que está allí para poder visualizar y acá podemos ver cómo sale esta constancia, ¿no? Entonces vamos a procurar hacer un acercamiento. Bueno, no se puede, vamos a dejar tal cual estaba. Y miren, esta es la constancia, sale el número de constancia, presidencia de Consejo de Ministros o SINFOR. Y acá, ¿no? La Dirección de Supervisión y Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, o SINFOR, otorga la presente constancia. Andrés Córdoba dan sus datos y por lo cual se reconoce, y aquí me felicitan, su destacado desempeño en el manejo del área supervisada y en el cumplimiento de la normativa forestal y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, también mencionan que la presente constancia acredita el cumplimiento desde el inicio de la vigencia del DEMA, que fue el 17 de octubre, hasta la finalización de la supervisión. Si se dan cuenta, no es que ha pasado un año también para que lo supervisen. De octubre del año pasado a abril estamos hablando de unos cuantos meses en los cuales ya se efectuó la supervisión. Se emite esta supervisión con la fecha y aquí viene la firma del supervisor como tal, ¿no? En este caso sería pues del director del área respectiva y aquí hay algunos detalles que se precisan y aquí tendríamos un ejemplo de esta constancia. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que este titular de título habilitante está cumpliendo con lo necesario, ¿no? Veamos uno más.
Por ejemplo, ahorita vemos de una declaración de manejo, podemos ver de un plan de manejo forestal intermedio, ¿no? En este caso, esperemos que cargue y tenemos por aquí. Entonces también la constancia de cumplimiento, lo mismo, están sus datos y aquí simplemente se especifica, ¿no? Al plan de manejo forestal intermedio. ¿Eh? El otro decía declaración de manejo y acá dice plan de manejo forestal intermedio. Y en este caso, por ejemplo, eh, las obligaciones iniciaron el 18 de mayo del 2024 y la supervisión fueron 11 meses después, ¿no? Entonces, no hay una fecha exacta. Esto va a depender de de la planificación que hará en la fase precampo y los Infor, ¿no? Pero más allá de eso, siempre hay que estar cumpliendo con las obligaciones que se suscribieron al momento de ya implementar esta concesión con su título habilitante. Bien, entonces aquí hemos visto una plataforma, o mejor dicho, dentro de la plataforma, el espacio de constancias de cumplimiento. Vamos a regresar. Eso era uno de los puntos que habíamos estado hablando y ahora lo estamos viendo en prácticas. Entonces, eso era uno, las constancias de cumplimiento. Todavía te va a revisar. Entonces, en el reporte de trazabilidad, lo que nosotros vamos a tener es la información histórica del título habilitante y sus planes de manejo forestal en las diferentes modalidades de aprovechamiento. Entonces, de esta manera, con este reporte se va a conocer el estado actual, los planes de manejo aprobados, planes de manejo supervisados, los procedimientos administrativos únicos que se le hayan aplicado y el estado de pago de multa, ¿no? En caso de que tenga pues un pago. Asimismo, permite la descarga de principales documentos del proceso. Entonces, vamos a ir al servicio y bueno, vamos a esperar aquí que cargue. Y bueno, aquí lo que necesitaríamos tener es, por ejemplo, el RUC, apellido paterno, etcétera, del titular. Como no tenemos uno, podríamos, por ejemplo, ver en el de las constancias, solo para casos del ejemplo, tomar uno de los datos, ¿no? Entonces vamos a la constancia de cumplimiento, vamos al servicio y, por ejemplo, probemos con esta de aquí. Y repasemos, nos pide un texto para buscar, DNI, RUC, ¿ya? Podemos ver el DNI de la persona, copiar, ¿ya? Y buscamos. Está buscando los resultados, ¿ven? Ya registró, le podemos hacer clic y aquí sale el reporte, ¿no? Lo pueden descargar también en PDF. Entonces, ¿qué nos dice? Nos da el dato del número de título habilitante, la modalidad, en este caso fue una concesión forestal no maderable de castaño. Recordemos que teníamos, que ya hemos visto en las sesiones pasadas los tipos de concesiones que hay. Esta es una no maderable de castaña. Aquí está el sector, la ubicación. Miren, esta es la cantidad de hectáreas que ha concesionado. 1.870 hectáreas. El titular actual, que en este caso sería Sonia, su DNI, ¿cuándo ha iniciado? Miren, en el 2003. Y como habíamos visto, una concesión puede durar 40 años. Miren cuándo va a finalizar su concesión. En el 2043, ¿no? Y actualmente está vigente. Ahora, este es un caso, como hemos visto, y recordemos que esos 40 años pueden ser renovables, ¿no? Es decir, que pueden renovarse por otros años más, según cómo se va desempeñando el titular, ¿no? De la concesión. Entonces, vamos a revisar un poco su registro histórico como tal. Entonces, vamos a ir de lo más actual hacia lo anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya para el 2024, con su resolución, ellos tuvieron una declaración de manejo. Aquí se ve el número de resolución para castaña, ¿no? Se pone el nombre científico, parcela corta, ¿no? Volumen autorizado. Y aquí está la resolución. Bueno, no se puede acceder en este caso a esa resolución, pero podemos ver aquí, ¿no? Que actualmente tenía una declaración de manejo.
Anteriormente hizo una reformulación del plan de manejo forestal intermedio. Luego tuvo una reformulación del plan de manejo forestal intermedio también en el 2021. En el 2020 presentó su plan de manejo forestal intermedio. Antes de eso tuvo su plan de manejo, pues, su declaración de manejo. A ver, y eso es todo. No tenemos más. Entonces, este es el historial. Podemos descargar en PDF. ¿Ya? Eh, y vamos a ver la descarga. Listo. Y así nos sale. ¿Ok? Entonces nos sale el reporte de trazabilidad, ¿no? Los datos. Y si es que, incluso si es que se han capacitado, puede salir acá, ¿no? Si es, y aquí está todos los planes aprobados y quiénes han sido pues los que han estado acompañando en este proceso, las resoluciones y demás. ¿Listo? Estado del proceso, archivo preliminar, estado de multa, no hay multa, observatorio tampoco. Parece que se está desempeñando muy bien esta titular. Probemos con alguna otra para ver, bueno, ellos tienen su constancia de cumplimiento. Ya, con eso estaríamos bien para revisar cómo es la parte de trazabilidad y ahí han podido ver, por ejemplo, cómo es que, igual que mencionábamos, puede tener 40 años una concesión, ¿no? Fue interesante y pueden ver que según el área, ¿no? O lo que va utilizando, puede ir viendo si presenta un plan de manejo forestal intermedio, un plan de manejo forestal o una declaración forestal. Y esa es el tercer punto clave, que es el reporte de comportamiento. Cuando hablamos nosotros del reporte de comportamiento, eh, lo que vamos a hacer es ver si está cumpliendo con sus obligaciones o no. A ver, mientras hago una pausa, hay una pregunta, ¿por qué no me aparecen las constancias de cumplimiento? Ya, vamos a ir nuevamente aquí a la plataforma, a la parte de constancias de cumplimiento. Se va a ir al servicio y aquí aparece. Deberían aparecerle de inmediato, ¿no? El historial. Entonces, de esa manera, o sea, va y hace clic acá, ir al servicio. Entonces ahí le va a derivar a esta hoja en la que ya va a poder tener más detalle. Si tiene el dato, ya sea del titular, del DNI del titular, representante legal, regente o resolución, lo filtra, ¿no? Directamente para buscar. ¿Listo? Espero que con eso ya le pueda aparecer en relación a lo que estaba comentando. Bien, entonces volvemos. Ahora estamos en el reporte de comportamiento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos otorga? ¿Qué información podemos encontrar en el reporte de cumplimiento, ¿no? Entonces, como hemos visto, el OSINFOR lo que hace es hacer seguimiento si estos titulares están cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Entonces, contiene información histórica y actual sobre el desempeño de los títulos habilitantes en base a la implementación de sus planes de manejo y o cumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta los procesos de supervisión y fiscalización. La definición del desempeño se realiza en base a puntajes asignados sobre los distintos indicadores que permiten identificar el comportamiento, ¿no? Miren, esto es importante destacar. Aquí lo que vamos a ver es que hay calificación, ¿no? Entonces, ahí ya podemos discernir el comportamiento de cada uno de estos titulares, ¿no? Y los niveles van a ser dos, bueno y muy bueno. Les comento que hace unos años atrás habían más criterios, más indicadores, ¿no? Que era deficiente, como vamos a ver ahora, en bueno y muy bueno son como de color verde, pero anteriormente había unos de color rojo y amarillo, o sea, había más indicadores, ¿no? Como les comento, la plataforma ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces vamos al servicio y como pueden ver, tenemos estos dos tipos de calificación. Bueno, va a ser para los puntajes dentro del rango 6 a 8 y muy bueno dentro del rango 9 a 10. Ahora, para ingresar, lo que hago es acepto haber leído, ¿no? Los términos y condiciones, las calificaciones, perdón.
y empiezo. Nuevamente, si es que yo tengo el nombre del titular, el nombre del representante legal, filtro. En este caso, lo que vamos a hacer es empezar a revisar como tal, ¿ya? En estos ejemplos que nos aparecen. Entonces, podemos ver que están clasificados, incluso acá hay un Excel, ahí vamos a intentar luego ver si es que lo descargamos, pero mientras, a ver, volvemos aquí. Listo. Entonces, como pueden ver, se están clasificando como bueno y muy bueno. Y probemos con uno que dice muy bueno, por ejemplo, este de aquí. Le hacemos clic y sale el reporte de comportamiento del titular, ¿no? Sale el código, el ubigeo, la última fecha de supervisión concluida, que fue hace poco, el área, eh, la modalidad, ¿no? Y ahí está, como tal. Entonces, este es para este caso, ¿no? Su reporte. Ahora veamos otro. A ver, tratemos de irnos por aquí. Miren, en total hay 3.452 registros, ¿no? Para que veamos la dimensión. A ver, nos hemos ido a la última página y veamos este que dice bueno directamente. Como podemos ver, incluso aquí sale una gráfica, ¿ya? Entonces, sale el nombre del título habilitante, el ubigeo. Miren, aquí la última supervisión concluida fue en el 2019. Como veíamos hace un rato, los que tenían su constancia, ¿no? eh, habían sido emitidas hace poco y era unos meses después de que habían tenido pues la aprobación de su última versión de instrumento, ¿no? En este caso estamos viendo que fue el 2019, el área está cero y habría que analizar calificación bueno y también te sale una gráfica, ¿no? La curva de comportamiento consultado. Entonces, como, bueno, esto ha ido bajando y la modalidad de esa autorización es fauna silvestre ex situ, zoocriaderos. ¿Bien? Hace rato vimos que habían permisos para concesiones forestales y en este caso estamos viendo para zoocriaderos. Entonces ahí podemos ver en práctica de más cerca cómo estos permisos se van ejecutando. Probemos con, miren, esto ya es con comunidades. Recordemos que puede ser comunidad campesina, nativa o una persona privada como tal, los que empiecen a acceder a la, al título habilitante. Entonces podemos ver aquí, tiene calificación bueno y su curva de comportamiento se ha mantenido constante, ¿no? Pero su última revisión fue en el 2021 y en ese caso 73 hectáreas. Pueden ver cómo va variando las dimensiones, ¿no? Como tal. Entonces aquí vamos viendo este otro hecho. Ya, regresamos. Creo que hay alguna pregunta. No me aparece el icono, a ver, no me aparece el mismo icono de constancias de cumplimiento, solo el reporte de trazabilidad, reporte de comportamiento. Ya, quizás, a ver, vamos a ayudar un momento a Alida Santos, brevemente. Ah, bueno, mientras solo cierro diciendo que con eso ya hemos revisado que también podemos ver el cumplimiento, ¿no? Cómo le hacen seguimiento al comportamiento. Quizás si es que se va a más servicios, puede que le parezca bajo, pero debería aparecerle aquí adelante. Vuelvo a enviar el link en tal caso para que pueda volver a ingresar y de esa manera pueda verificar. Ahí le estoy reenviando nuevamente el link. Y si es que persiste la dificultad, me lo hace saber, por favor. Bien, entonces, hasta aquí hemos visto tres espacios dentro de la plataforma de Sigo SFC, en los cuales podemos obtener información útil que nos va a ayudar a tomar decisiones y que incluso nos va a ayudar a decidir, ¿ya? Eh, como tal. Entonces, eso es importante que podamos tenerlo en cuenta y ahora lo que vamos a hacer es ver qué más nos muestra esta plataforma. Hace rato, cuando yo les estaba diciendo que
Esta plataforma lo que hace es tener 9 aplicativos. Vamos a ver qué significa eso. Recordemos que al ser esta una plataforma que, que representa para nosotros un espacio de diálogo directo, es fundamental que podamos reconocer un poco cuáles son los espacios que podamos acceder. Entonces, vamos a continuar acá y nos vamos a ver más servicios. Y aquí es importante destacar que tenemos ese reporte de trazabilidad que ya lo estuvimos visto, pero también tenemos un observatorio, ¿no? Entonces vamos a ver brevemente cada uno de estos espacios porque me interesa mucho que conozcan qué significa, para qué sirve, ¿no? Entonces el observatorio nos va a permitir acceder a información de la calificación de riesgo. No sé si han escuchado alguna vez de la lista roja o de la lista verde, ¿ya? Entonces, en función a esto, nosotros vamos a poder acceder a estos resultados y hacer esa comparativa, ¿no? Entonces, se puede ir viendo. Lista verde es cuando no representa ningún riesgo para el comercio ilegal y lista roja es cuando representa un riesgo o que contiene planes de manejo con riesgo inaceptable, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver en qué ámbito se pueda especificar, ¿no? Solo haciendo una pausa, aquí me preguntan dónde puedo verificar las concesiones existentes. Esto lo podemos hacer por las plataformas del visor de Serford, que es otra herramienta que no había tenido contemplada mostrarla, pero dada a raíz de la pregunta sí lo vamos a hacer al final, pero de terminar de revisar la plataforma SIGO, ¿ya? Esa es una forma, ¿no? O en el geoportal, hay varios geoportales, ¿no? Lo ideal es que podamos ir viendo, casi todos los geoportales tienen la misma dinámica, ¿no? Entonces, es importante ver. Bueno, entonces aquí ingresamos cuáles están en la lista verde, ahí se compara, ¿no? Y cuáles estarían en la lista roja, ¿no? Entonces, esto es otro dato importante, o sea, no solo nos está dando los 3 datos previos, ¿no? Aquí está la relación de titulares que están en la lista roja, ¿ven? Entonces, esta es otra forma de hacer ese ámbito, ¿no? Ahora, acá nos da la opción de descargar la opción de especies. Ah, y hace un momento habíamos descargado también el Excel de los que están con buen comportamiento, ¿no? Aquí están todos. Entonces, así también pueden acceder a todos los que tengan buen comportamiento como tal, ¿eh? Aquí se va clasificando entre bueno o muy bueno, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está demorando la plataforma en descargar. Deben ser abundantes datos, pero ahí podemos ver la relación de especies. También es importante para nosotros saber qué especies de alguna manera están en riesgo, porque de esa manera yo puedo ser más responsable con mi compra y saber eh, si estoy haciendo una compra correspondiente o si es que no. Bueno, esta es la plataforma, solo nos está dando algunos datos, volumen, movilizado y demás. Sí, no nos da un listado como tal de los nombres de especies. Ya, listo. Bueno, entonces este era uno de los espacios que quería mostrarles, que también es parte de la plataforma del SIGO, ¿ya? No es la única. Ahora, también acá podemos ver qué titulares están con sanción y caducidad. Entonces, eso también es importante ver, ¿ya? Que hay algunos titulares que están con sanción o caducidad. Entonces, vamos al servicio. Y acá ya se puede ver esto con mayor especificidad y acá empezamos a buscar, ¿no? Se puede hacer el filtro y recordemos las modalidades. Por ejemplo, filtramos Loreto. Y acá recuerden, todas estas son las modalidades: zoológicos o criaderos, centros de rescate, centros de custodia temporal, tara, bosques secos, concesiones maderables, no maderables, reforestación, ecoturismo. Miren, todas las modalidades. Ya probemos con un zoológico. Listo. A ver, busquemos. ¿Ya? Y podemos observar aquí cómo es que la dirección regional
Bueno, como el titular en este caso, miren, es la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto. Y están teniendo una multa, ¿no? Están teniendo una multa y aquí está el monto, incluso acá se puede ver la información básica. Bueno, no está con mayor detalle, pero aquí incluso también podemos ver quiénes son los que han sido sancionados y podemos filtrar. ¿Listo? Bien. Ahora procedemos con la siguiente. Mi internet se ha puesto un poco lento. Avancemos con algunas más y bueno, está cargando. Listo. Entonces, por cierto, me estaba olvidando de esto. Miren, hay más de 8.700 títulos habilitantes registrados, más de 8.000 han sido, se han realizado más de 8.000 supervisiones, se han aplicado más de 5.000 procesos administrativos únicos, ¿no? Se han capacitado más de 500 y consultas realizadas más de 60.000. Eh, bueno. Entonces, estábamos viendo ahí, hay algunos reportes estadísticos también, los vamos a ver brevemente, ¿ya? Entonces, acá podemos ver en esta gráfica cómo se generan reportes estadísticos. Podemos ver, por ejemplo, principales especies forestales, oportunidades de envíos de planes de manejo, para la fiscalización también, procesos de fiscalización en primera instancia, principales especies forestales extraídas provenientes de árboles no autorizados, ¿no? Ahí se va a ver datos, volumen movilizado proveniente de extracción no autorizada, ¿no? Y aquí va saliendo la información. Nuevamente se hace por filtro, ¿ya? Ahí ustedes cuando tengan más tiempitos y pueden estar explorando a mayor profundidad. Incluso miren, justo la semana anterior, bueno, la sesión anterior conmigo alguien preguntaba sobre capacitación. Bueno, acá también podemos ver cómo es que ha ido evolucionando el tema de capacitación. Entonces, podemos ver capacitaciones efectuadas a los diferentes actores, ¿no? Como tal. Loreto es el que va llevando el principal número de capacitaciones. También se entendería, ¿no? Que allá hay más delitos ambientales. Podría entenderse, igual habría que ver bien, pero sí se está implementando varios esfuerzos en capacitaciones. Y hay departamentos en los que, por ejemplo, el Callao, donde solo se realizó una en el 2016, ¿no? También depende mucho de la ubicación, ¿no? Cuáles son los más vulnerables a temas de delitos ambientales en materia forestal y de fauna silvestre. Alertas, esto también es importante conocerlo. Las alertas, de esta manera podemos saber qué hacer y ver cuáles son estos casos que podrían estar poniendo en riesgo, ¿no? El aprovechamiento forestal en este caso. Bueno, está también, ¿no? Ahí se puede observar otra plataforma como tal, ¿no? Listo. Entonces, vamos a pasar súper rápido para ir a responder la pregunta que me hicieron y ver otro geoportal más. Y ya solo vamos a ver estas de abajo brevemente. El SUO Observatorio, este es muy interesante, me gustó mucho cuando yo lo revisé. Entonces, lo que va a brindar es información de establecimientos como zoológicos o zoocriaderos, centros de rescate o de conservación y va a tener información disponible al respecto, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar información sobre lo que se ha realizado. Por ejemplo, entonces vemos Amazonas y filtramos centros de rescate, ¿no? En este caso, significa que no hay un centro de rescate. Podemos ir a un zoológico, quizás. Ahí vamos a filtrar. Ya. Entonces, tenemos esta de aquí y se puede ver más, ¿no? De esta manera. Entonces aquí está los datos y las especies que están teniendo en cautiverio también se puede apreciar, ¿no? Las especies mantenidas en cautiverio. Por ejemplo, ¿no? Hace poco, bueno, yo soy del departamento de Junín, entonces ahí podríamos filtrar, pueden filtrar ustedes cada uno su departamento. Ahí vamos a filtrar brevemente porque conozco un zoológico y
Bueno, en este caso hay varias, eh, pero bueno, creo que ahí lo dejamos. Si revisamos uno por uno va a ser bastante. Listo, ya. Ahora, también en la plataforma, por aquí creo que hay otra pregunta más. Voy a revisar. En los observatorios están incluidos los mariposarios. Es una muy buena pregunta. Sí, o sea, es una especie de centro de... Habría que ver muy bien a dónde corresponde, pero sí es importante que podamos dimensionar que sí, que están dentro de este marco. Voy a revisar muy bien en cuál de ellos de forma concreta, pero ahora voy a tratar de recordar brevemente, pero es una pregunta muy interesante. Ahora también se ve la supervisión de extracciones, supervisión antes de las extracciones, cómo estaban antes de las extracciones, títulos habilitantes con medidas cautelares o precautorias, títulos habilitantes supervisados con buen comportamiento, consultas al título habilitante y constancias de cumplimiento eh, a las obligaciones, ¿no? Bien, eso ha sido un poco. Y antes de pasar a la otra plataforma que me han preguntado y que pues el tiempo nos lo permite, no sé si hay alguna otra pregunta más. Ya, creo que no. Ya, entonces ahora vamos a proceder, pero bueno, no quiero cerrar esto sin hacer un resumen. Es importante los resúmenes para cerrar el proceso de esta plataforma, ¿no? Eh, Bien, entonces, lo primero que quiero comentar es que, como han podido ver, es una plataforma muy útil con abundante información. Voy a prender ya mi camarita para vernos. Ya. Es una plataforma muy útil con abundante información que nos puede servir precisamente para tomar decisiones, para conocer más sobre algunos titulares en los cuales nosotros estamos interesados o para tener más contexto de todo este abanico de información que podemos tener a la mano y demás, ¿no? Entonces es importante y es bueno que esta plataforma sea de acceso pública para nosotros como tal. Bien, entonces creo que hay una pregunta más y ya pasamos a la otra plataforma. Todos estos instrumentos de gestión, aparte de que son importantes, también cumplen una función muy útil para la trazabilidad. Se debería crear un instrumento de alto nivel a través de la IA. Gracias, Richard. Bueno, sí, es importante. Como hemos visto también, la IA se viene utilizando. Ahora lo están viendo para el tema de supervisión en campo, pero también es importante tenerlo en cuenta el manejo, ¿no? En sí mismo. Si bien esta es una plataforma que tiene todo, justo si estamos hablando de temas de trazabilidad, pues aquí hay justamente reportes. Como pueden ver, algunos tienen más información que otros o algunos han tenido supervisiones recientes en comparación con otros. Ahí dimensionen la cantidad de titulares que puede haber y por eso ahí podemos dimensionar aún más porque el Estado necesita ser eficiente con sus recursos y la inteligencia artificial puede ayudar a agilizar esos procesos, ¿no? Siempre y cuando se use de forma ética, con principios de legalidad y buscando que cumpla el fin de servir precisamente estos procesos, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar a la otra plataforma. Otra vez voy a apagar mi camarita para poder acompañar eso. Y respecto a la pregunta de Lida, si estoy recordando bien, en todo lo que son, podría ser que esté incluido, pero más los mariposarios estarían dentro de zoocriaderos, ¿no? Si vemos ese marco de cuatro zoocriaderos, bueno, ya que no estoy entrando a la plataforma, zoocriaderos, zoológicos, centros de rescate o centros de conservación. Entonces, en esos cuatro estarían más entrando los mariposarios en zoocriaderos y lo estaríamos viendo en esta parte del observatorio ahí adentro, sí, ¿no? Si conoces uno, ¿no? Podríamos revisarlo, ¿no? Y ver qué tal. Si es que tienes algún dato, nos indicas ahí, Lida, en qué departamento está y demás, podríamos filtrar, ¿ya? Pero si no, ya sabes cómo filtrarlo tú misma y ahí puedes tener más información, pero sí debería estar en esta plataforma de So Observatorio. Ya entendí mejor tu pregunta. Hace un rato estaba
entendiendo por otro lado la pregunta, pero sí, espero haberte respondido. Bien, entonces ahora vamos a entrar a la plataforma del GeoCerford, ¿ya? Para eso lo único que hacen es digitalizar GeoCerford como tal e ingresan al portal. Ya ingresamos al portal, ¿ya? Entonces, estando acá en el portal, nos dirigimos a su visor. Este portal tiene más información, pero vamos a dirigirnos al visor para responder un poco la pregunta que nos hizo Windows. No, no sé de quién es el usuario, pero bueno, ya estamos por aquí. Aceptamos y aquí es como nos encontramos dentro de la plataforma. Vamos a empezar a explorarla. Ahora sí voy a apagar mi cámara para evitar que el internet detenga el proceso. Bien, entonces aquí tenemos la plataforma y vamos a empezar a explorar. Entonces, es interesante esta plataforma, o sea, podemos ver, por ejemplo, si le hacemos clic aquí, donde están ocurriendo incendios forestales, que si bien es cierto no es el tema del día de hoy, es una forma en la que se puede dar uso como tal. Entonces, podemos acercarnos, está un poco lento mi internet, y acá podemos ver varios tipos de información, la cartografía base, podemos ver la modalidad de acceso, ¿no? Y acá podemos ver sesiones de uso, ¿ve? Podemos filtrar las que son sesiones de uso y ahí podemos ver las que tienen y podemos hacer ese filtro, ¿ya? Listo, a ver, veamos. Hay otra pregunta. Ya, ahora lo vemos, estimada Lida, gracias. Mi internet está un poco lento, ¿ven? Está demorando en cargar. Esperemos que cargue. Bueno, mientras va cargando, vamos a hacer el ejercicio que nos acaba de pasar Lida el dato del zoo criadero. Entonces, nos dice, a ver, Lida nos dice mariposario en Cusco. Entonces, Cusco, vamos a filtrar Cusco. Aquí está. Y eso estaría entrando dentro de zoo criadero. Busquemos. No nos sale el dato. A ver, tratemos de, filtremos, a ver, por si acaso, zoológicos, zoo criadero, todos los que están vinculados a ello. Y si tienes el nombre del lugar, sería más facilidad. De momento nos están saliendo, a ver, la granja, zoológico, municipal, ¿no? Fibras andinas, balneario, no sale. De repente no tiene autorización, de repente no tiene un título habilitante. Puede ser por eso que no está registrado. Ahí sería bueno ir averiguando ese caso, pero no sale. Al menos en el primer filtro que hicimos, no sale para Cusco. No está saliendo, ¿ya? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Bien, volvemos al visor. ¿Listo? Entonces, sigue cargando. Ah, bueno, como pueden ver, había un filtro y les estaba mostrando aquí. Nos vamos a ya acercar, probemos. Y la idea es filtrar, por ejemplo, la sesión en uso, o miren, concesiones forestales también. Ya, perfecto. Concesiones forestales, ¿ya? Entonces, dejamos de lo de sesión en uso y recuerden que las concesiones forestales son un título habilitante. Entonces, no sé quién hizo la pregunta, si desea puede indicar algún departamento en específico para acercarnos, pero a modo práctico, si alguien se anima con algún departamento lo menciona, o bueno, aquí nos salió directamente San Martín. A ver, nos dice San Martín, ya, justo estábamos en San Martín, listo. Entonces aquí podemos ver. Entonces lo único que hacemos es hacerle clic. ¿Ya? Simplemente le hacemos clic. Por ejemplo acá. Nos sale concesión forestal, Gore San Martín. ¿Ya? En la ubicación
tipo de concesión para la conservación, código de contrato, aquí está, y sale el nombre del titular, en este caso es la Cooperativa Agraria, Cacao Tera, Acopagro, LTDA, el representante, la imito Quispe, su RUC, su DNI. Eso es cómo van a conocer las concesiones forestales. Pero en este caso era una concesión para la conservación, recuerden. Ahora veamos otra, veamos esta de acá. Esta, también algo importante, miren, ¿quién lo ha generado? Aquí quien ha generado, es decir, quien ha dado la autorización es el gobierno regional de San Martín, ¿no? Recordemos que eso ya es cuando está descentralizado, ¿no? Las funciones de CERFOR para el gobierno. Entonces, pero por acá veamos si es que es el gobierno, en este caso, sí, la dirección bueno, la dirección general podría ser, ahí habría que ver cuál es el nombre del departamento. La ubicación, miren, esta concesión es para fines maderables. ¿Ven? El nombre del titular, aserradero, miren, el nombre nos lo dice todo, están trabajando esa madera. Y aquí está incluso la superficie, el perímetro, la provincia, todos los detalles. ¿Ven? Y ahí ven. Estado del título vigente. Estado de los IFOR no se muestra y demás. Ahora, lo que podemos hacer es revisar cuál es su, como podría, para terminar de hacer la práctica, podemos ver el nombre del titular, no nos sale, bueno, Aserradero La Victoria, ¿ya? Ahí copiamos y vayamos ahora a nuestra plataforma, ¿ya? Vamos a hacerle seguimiento. Por ejemplo, ahí encontramos, ya encontramos la titularidad. Entonces, por ejemplo, quiero ver si es que tiene una constancia de cumplimiento. Voy al servicio. Vamos a cerrar esto de acá y ingreso el nombre, por ejemplo. Buscar. Esto de acá era el titular. Ya, no nos sale. Probemos con otra. A ver, probemos con... Seguimos en San Martín. A ver, probemos por acá. ¿Ya? El titular sale Empresa de Madera Rivas Hermanos. Listo. Control C. Y entonces aquí está el titular. Si es que no sale es porque no tiene, pues no tiene su constancia. Tampoco sale. Ya. Pero vayamos a ver si está dentro de incumplimiento, quizás. Veamos. Reporte, a ver, reporte de trazabilidad. Vamos a hacer el filtro, vamos al servicio y ponemos el texto. Nos dice, pero por DNI o RUC. Ya, entonces, ¿qué debemos conseguir? Su RUC. Perfecto, aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces vamos aquí y aquí lo ponemos. A ver, ya nos había salido. Empresa, listo. Veamos. ¿Qué nos dicen de ellos? Observatorio verde verde, concluido. Parece que todo bien. Ellos han tenido, aquí podemos observar, ¿no? Un poco su historial. ¿Y desde cuándo? Miren, desde el 2008. Tiene su concesión hasta el 48. Concesión forestal maderable. Lo mismo nos dice acá, maderable. ¿Ve? Fines maderables. Y así van corroborando. ¿No? Es otra forma de encontrar las concesiones. Bien, no sé si hay más preguntas. A ver qué más. Ahí debe poner el nombre del representante legal. Sí, ya nos salió, ajá. Ya nos salió. Nos salió con este ejercicio. A ver, probemos con cuál. Bueno, eso es un poco la parte práctica. No sé si hay más consultas antes de que finalicemos la sesión del día de hoy, pero espero en verdad que las herramientas que hemos estado compartiendo, que hemos estado visualizando, les sean muy útiles. Ya saben cómo encontrar la concesión, ¿no? Ahí pueden buscar, se acercan a su departamento y acá pueden hacer más filtros. ¿Ve? Ahora, no quiero una concesión, quiero que tengan un permiso. Ya, ahí lo pongo. No quiero que tengan un permiso, quiero que sea, no sé, un bosque local. Recuérdense la diferencia, ¿no? Títulos habilitantes, lo veía sin for. Y todo lo demás, que eran los bosques local, cesión en uso, no, cambio de uso de suelo, investigación, todo lo demás, era el gobierno regional o el CERFO, el ATFFS, si es que no se ha descentralizado. Entonces, ¿por qué hemos aprendido todo eso?
toda esa parte previa, porque al final nos va a permitir a nosotros saber dónde consulto la información, a dónde acudo, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que voy a utilizar y cómo esa herramienta me puede servir? ¿Correcto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más, si no, ya para ir cerrando. Ok, entonces vamos a cerrar. Gracias, Enrique. Vamos a cerrar nuestra sesión con estas conclusiones. ¿Listo? Lo primero que les quería decir es que las herramientas técnicas, ¿no? En este caso, pues las que hemos estado viendo las plataformas como el SIGO, CFC, bueno, el CIADO, que es más para el ente público, consolidan un sistema de supervisión mucho más eficiente, transparente y accesible, permitiendo que la información generada por OSINFOR se convierta en un recurso estratégico para la gestión y protección de los recursos forestales y de fauna silvestre. Eso es lo que hemos podido observar en principio. Ahora, el SIGO, como tal, nos puede dar información que nos va a permitir hacer un análisis detallado y dinámico del comportamiento de los titulares y los títulos habilitantes mediante indicadores, como hemos podido ver, valores que nos van a ayudar a ver cómo ha ido su desempeño histórico, ¿no? Hacer esa trazabilidad y de esa manera podamos tomar decisiones. Y hemos visto también con el GeoCerfor, con el visor del GeoCerfor, cómo podemos identificar y encontrar las concesiones, ¿no? Estas plataformas van a ayudarnos a fortalecer la gobernanza porque van a articular toda esta información, sistematización y difusión de estos datos. Y es importante para que también podamos nosotros hacer un proceso mucho más informado y sepamos cómo poner a nuestros servicios esa información. Y por último, podemos ver que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el uso de drones, pueden potenciar mucho más estos procesos tradicionales y si bien es cierto, implican un costo adicional, también pueden implicar ganancias en optimización de tiempo y en llegar a espacios en donde es difícil hacerlo de formas tradicionales. Sin más que decir, eso sería todo por la presentación del día de hoy. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí. Gracias también por la gentil espera. Espero que esta sesión les haya parecido útil. Con esto ya cerramos este pequeño ciclo con sesiones y que la práctica haya permitido articular todos los conocimientos previos que hemos adquirido en las diferentes sesiones. Entonces, ese era el objetivo también de la sesión de hoy, que apliquemos y veamos cómo esa teoría que hemos visto, esos conocimientos, nos puede consolidar en una aplicación mucho más práctica y ahí podemos ver los números de concesiones, podemos ver, perdón, los tipos de títulos habilitantes o títulos no habilitantes, pero que se han otorgado también, cómo se va articulando en la práctica los sistemas, la información y de esa manera espero haber aterrizado todo este aprendizaje. Muchísimas gracias, sería todo de mi parte. Y sobre las diapositivas, yo se las voy a compartir a los representantes del Círculo de Abogados para que ellos lo difundan, porque como saben, la vez anterior intenté compartir archivo desde mi computadora y no sé por qué el Zoom no me lo permite, pero yo se lo voy a compartir al Círculo de Abogados, a quienes agradezco una vez más la invitación y espero nos encontremos en algún próximo espacio. Muchísimas gracias, sería todo de mi parte.